Bienvenidos. Saludamos hoy a los participantes en toda Latinoamérica, invitados por nuestras oficinas de México, Costa Rica, el Caribe, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Chile. El día de hoy tendremos nuestro webinar Introducción al Add-on de FISMA para Product Safety Rule. Este forma parte de una serie de webinars que NSF International ha organizado para contribuir al fortalecimiento de las competencias de los profesionales de la industria de alimentos. NSF, para a quienes aún no nos conocen bien, es una organización internacional independiente que protege la salud de las personas mediante el desarrollo de normas de seguridad y salud pública, además de brindar certificación, auditoría y servicios de análisis. También ofrecemos educación, gestión de riesgos y consultoría. En relación a la actividad del día de hoy, hemos seleccionado este tema ya que conocemos el gran interés que se ha generado a raíz de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, FISMA, de los Estados Unidos. Esta establece requisitos sobre la implementación y el cumplimiento de prácticas específicas en relación a la producción, manipulación e importación de productos alimentarios. Con la finalidad de facilitar dicho cumplimiento de práctica a los productores, Global Gap ha desarrollado este add-on. Para aquellos que participan por primera vez, les recuerdo que pueden hacer sus consultas en el chat. Este aparece en el costado inferior izquierdo de sus pantallas. Al final de la presentación, nuestro experto en el tema dará respuesta a ellos. Para abordar el tema de hoy, contamos con la participación de la ingeniera Alejandra Pistagnesi, quien es Technical Key Account Manager de Global Gap para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Sin más, dejo para ustedes hoy día a Alejandra. Adelante, Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, específicamente sobre el módulo add-on sobre la regla para seguridad alimentaria de Global Gap. Como bien vos ya me presentaste, mi nombre es Alejandra Pistagnesi, soy la representante técnica de Global Gap para esta zona, y lo que quiero mencionarles es que en caso de que luego de esta charla ustedes tengan alguna duda o les surja algún nuevo tema, pueden dirigir sus consultas al mail de consultas de Global Gap, que lo pueden ver en pantalla, es standard-support, @globalgap.org. También pueden acceder a todos los documentos relativos a este add-on, tanto el reglamento como los puntos de control y criterios de cumplimiento y la lista de verificación. Todos ellos se encuentran en español en la página de Global Gap, www.globalgap.org. También pueden encontrarnos en Facebook, en LinkedIn, prácticamente en todas las redes sociales. Con esto voy a dar comienzo a la charla de hoy. Les voy a mostrar cuál es la agenda del día. Inicialmente vamos a hablar de los antecedentes de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos. Luego vamos a hablar de cómo el aseguramiento integrado de fincas de Global Gap aborda las reglas para la inocuidad. Y luego vamos a hablar específicamente del módulo add-on de FISMA PSR, del cual vamos a hablar tanto de las reglas generales como de los puntos de control y criterios de cumplimiento. La idea es que ustedes, luego de esta charla, tengan una mayor idea de cómo incluir la certificación de esta adenda dentro de su certificación Global Gap, y la intención que tenemos es terminarlo antes del horario de cierre del webinar para que ustedes tengan tiempo suficiente para hacer las consultas. Esto, para estar todos hablando de lo mismo, acá hay un resumen de las abreviaturas que vamos a estar usando o que pueden escuchar sobre este tema. Principalmente en la charla de hoy vamos a abordar estas. FDA es la Food and Drug Administration de Estados Unidos. FISMA es Food Safety Modernization Act, es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos. PSR o Produce Safety Rule es para campos, para chacras o para como ustedes quieran llamarlo, fincas, huertas, que son las reglas para la inocuidad alimentaria, ¿sí? Y PSA, los otros son más relativos a empaque, están fuera de esta adenda, y PSA es la Produce Safety Alliance, que es la entidad de entrenamiento que de alguna manera habilita o acredita los cursos oficiales de la FDA. Bien,
¿Cuál es el contexto de FISMA? La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, o FISMA, se promulgó en 2011. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, fue quien lideró el proceso de implementación. La Regla sobre Inocuidad de Alimentos, PCR, establece normas mínimas basadas en la ciencia para la producción y recolección segura de frutas y verduras frescas. Se requiere cumplimiento a partir de enero del 2018, esto en el caso de los productores más grandes, y en el caso de los productores más chicos entra en vigencia a partir del 2019 o después. Pero esto quiere decir que ya hay productores que son alcanzados por el programa de auditoría de la FDA. El programa de verificación de proveedores extranjeros exige que los importadores realicen ciertas actividades basadas en el riesgo para verificar que los alimentos importados en los Estados Unidos se hayan producido de una manera que cumpla con la norma de seguridad aplicable. O sea, son los importadores de Estados Unidos los responsables de verificar a los proveedores. Bueno, la certificación de terceros es algo que todavía está en proceso de desarrollo por la ley de Estados Unidos, con lo cual los esquemas privados aún no son reconocidos por la FDA. ¿Por qué quiero aclarar mucho esto? Porque el hecho de recibir la auditoría de la FDA, recibir la auditoría de la adenda de FISMA, no quiere decir que no tengan posibilidades de reducir, de no recibir la auditoría de la FDA. ¿Por qué? Porque aún estos esquemas no han sido reconocidos. Están en proceso de, pero aún no lo son. ¿Cuál es la intención de recibir una auditoría de la adenda de FISMA? Que ustedes pueden demostrarle a sus importadores el compromiso con el cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Eso vamos a verlo más en detalle más adelante. Bien, el módulo de Global Gap FISMA, o sea, la adenda de Global Gap, como la llamamos, la adenda de FISMA, busca abordar los puntos de control de FISMA, de la regla para la inocuidad alimentaria, que no están cubiertos en el protocolo de Global Gap IFA FD 5.1. Puede ser utilizado tanto por productores de frutas y verduras de los Estados Unidos, así como de productores que estén fuera de Estados Unidos, pero que estén interesados en exportar sus productos hacia este país. Cuando va acompañado del estándar de Global Gap, porque obviamente el módulo DON no se puede certificar independientemente, sí o sí tienen que tener un certificado Global Gap, este complemento ayuda a los productores a identificar los requisitos de FISMA que deben abordarse a nivel de la finca. O sea, el módulo add-on de FISMA PCR más los certificados IFA-FD pueden proporcionar a los minoristas y otros participantes de la cadena de valor como evidencia de los esfuerzos de un productor hacia la implementación de FISMA. ¿Quiénes son las personas que van a poder ver esta información, que van a poder ver el reporte de auditoría y las no conformidades? Los llamados observadores de FISMA. Los observadores de FISMA son entidades que tienen acceso a estos informes de auditoría, a los resúmenes de no conformidad y a los informes de medidas correctivas en la base de datos de Global Gap. Principalmente van a ser, por una cuestión de que son las personas que lo requieren, los importadores de Estados Unidos que tienen responsabilidad legal directa sobre los productos que importan. Entonces, para resumir esto que ya se los venía mencionando, el certificado del módulo add-on FISMA PCR no es una garantía de cumplimiento de la ley de FISMA, ya que el cumplimiento legal solo puede ser determinado por una autoridad reguladora como la Food and Drug Administration. Entonces, un poco queremos aclarar esto nuevamente. El auditar esta adenda no implica que no tengan la posibilidad de recibir una auditoría de la FDA. Lo que sí implica que ustedes pueden demostrarle a su cliente que ustedes están trabajando y están cumpliendo los puntos hasta tanto reciban o no una auditoría de la FDA. Bien, un poco para contarles la historia de cómo se llegó a este módulo. El módulo add-on de FISMA fue desarrollado por el Grupo Técnico Nacional de Trabajo de Estados Unidos junto con Global Gap. Inicialmente se realizó una comparación entre el Grupo Nacional de Trabajo, el Comité Técnico de Cultivo y el equipo de Global Gap. Se trabajó en la orientación y la autoevaluación en diciembre del 2016. El reglamento general y los puntos de control y criterios de cumplimiento para el add-on fueron revisados por el equipo de Global Gap en el 2017. Hubieron reuniones de grupo entre noviembre del 2017 y enero del 2018. Se recibieron comentarios públicos internacionales y auditoría de prueba
entre febrero y marzo del 2018, y la publicación fue realizada finalmente en abril del 2018, la publicación en inglés. Luego se hicieron seminarios web de capacitación en línea entre abril y mayo del 2018. Esto fue un poco la historia de cómo se llegó a esta adenda. Algo que me parece importante resaltar y que lo pusimos en esta presentación es algunas diferencias entre los conceptos o los términos usados por Global Gap y los mismos términos usados para la adenda de FISMA, porque hay algunas cosas que son distintas, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente al detalle, donde, por ejemplo, una de las primeras diferencias es el término cubierto. Cuando Global Gap habla de cubierto, se refiere a productos que crecen debajo de una estructura, ¿sí? Por ejemplo, un invernadero. En cambio, cuando hablamos del término cubierto para la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, estamos hablando de la parte recolectable o recolectada del cultivo, de aquellos productos que estén alcanzados por la ley, ¿sí? Entonces, otra diferencia es que Global Gap incluye todos los productos declarados dentro del alcance de la auditoría, no hay excepciones, salvo que Global Gap no incluye brotes, y no hay excepciones basadas en el tamaño o los valores o productos que serán procesados. Esto para Global Gap, es lo que ustedes conocen hasta ahora. En el caso de FISMA, los productos provenientes de plantas que comúnmente se designan como producidos para el consumo fresco, cocinados o procesados por humanos, es la definición de producto, y hay excepciones, como por ejemplo la batata o el camote, que es la misma planta, son diferentes formas de llamarla, que son productos que se espera que sean cocidos previo a su consumo. Entonces, dentro de la ley de FISMA hay una lista de productos no alcanzados o no cubiertos por la ley, que principalmente son aquellos que se espera que tengan un proceso térmico posterior que eliminaría cualquier riesgo. Lo que se busca con esta ley es cubrir principalmente aquellos productos frescos que se vayan a consumir frescos, ¿sí? Por eso esto de las excepciones en cuanto al tipo de producto, y por otro lado, según el tamaño del productor. Después, si quieren, lo podemos ver bien en detalle, pero según el tamaño del productor, va a entrar dentro de la ley a partir de este año, a partir del 2019, o puede estar exceptuado. Los productores que tengan un promedio de ventas menor a $25.000 anuales en los últimos 3 años, están exceptuados debido al tamaño del productor. En cambio, Global Gap a todos estos productos igual los cubre. Bueno, en cuanto a lo que es el personal, Global Gap considera que todas las personas en la finca deben recibir entrenamiento anual en higiene del personal y seguridad alimentaria. Acá no hay diferencias con FISMA. Global Gap pide que los entrenamientos de higiene hayan sido aprobados según las responsabilidades. La diferencia con FISMA es que además de esto, pide que un supervisor debe recibir entrenamiento al menos equivalente al plan de estudios estándar de FISMA, reconocido como adecuado por la FDA, como es el curso que normalmente se conoce como PSA, ¿sí? Un supervisor, para el caso de Global mínimo, es el responsable de inocuidad alimentaria y de implementación de las pautas de higiene. En cambio, para FISMA, además de esto, este supervisor tiene que estar capacitado en la implementación de la regla de seguridad de los productos. Otra de las definiciones con las que hay diferencias, y es importante resaltarlo, es con el tema del agua de uso agrícola. Para Global Gap es el agua usada en precosecha, cosecha, post-cosecha y agua para el lavado de manos, como definición. FISMA considera que en el caso del agua de riego, o sea que el agua de uso agrícola es el agua de riego cuando es razonablemente probable que entre en contacto con la porción cosechable del cultivo. Y además considera otra agua de uso agrícola, el agua de consumo, el agua en contacto con superficies y el agua de empaque. Como una manera de resumirlo, para FISMA, el agua de uso agrícola es aquella que entra en contacto con la parte cosechable del cultivo. Y eso es importante cuando uno entra en el detalle de implementar el análisis de riesgo, hay que tener en cuenta esta definición. En cuanto al muestreo, Global Gap tiene un programa de muestreo basado en el análisis de riesgo
del cual la frecuencia se debe determinar según el anexo FB1, que es como el árbol de decisiones que define la frecuencia mínima de muestreo de agua de riego o de agua de uso agrícola. En cambio, en el caso de FISMA, hay un programa específico de muestreo basado en el tipo de agua agrícola que sea. Con el tipo de agua nos referimos a agua superficial, agua subterránea o agua de suministro público. En función de cuál de estos tres tipos de orígenes sean el agua de uso agrícola, FISMA especifica el programa de muestreo en cuanto a cantidad de muestras y en cuanto a valores esperados. Bien, con respecto al organismo indicador, Escherichia coli, coliformes fecales o coliformes genéricas son aceptados por Global Gap. Entonces, también se considera cumplir para los parámetros de agua de riego con la legislación local o con los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En el caso de FISMA es muy específica, con que el indicador es Escherichia coli genérica. Esto tiene que ver con que es un indicador bastante más representativo y estable en cuanto a determinar la calidad de agua. La Escherichia coli genérica incluye dentro de ella la patógena, pero no aplica, no es necesario determinarla puntualmente. Escherichia coli genérica sería el indicador estándar para la regla de inocuidad alimentaria. No se debe detectar Escherichia coli genérica en el agua de uso post cosecha. Esto es algo mandatorio. No puede haber presencia. En este caso es presencia-ausencia. No hay un parámetro que permita ningún tipo de presencia. Bien, con el tema de requisitos en cuanto al análisis del agua de uso agrícola, Global Gap lo que pide es que el laboratorio esté acreditado con ISO 17025 o un estándar equivalente, o habilitado para la realización de análisis de agua por una autoridad competente. En cambio, FISMA es mucho más específico en cuanto a esto, y lo que pide es que el método del laboratorio sea específicamente el método 1603 o un equivalente. ¿Dónde pueden encontrar la lista de métodos equivalentes? En la adenda en el módulo add-on de FISMA, en el anexo 1. Por ejemplo, acá hay un ejemplo para mencionar, el 1604. Pero hay una lista de otras metodologías que están permitidas porque se consideran equivalentes. En cuanto a las métricas de calidad específicas de FISMA, se consideran dos valores estadísticos, o que estadísticamente son más representativos, que son la media geométrica y el valor de umbral estadístico. Estos valores lo que buscan es de que no se haga un análisis puntual en un momento y que esto determine si el agua es apta o no, sino que se haga un perfil de agua y que podamos evaluar si cuando hay un resultado distinto al resto esa diferencia es importante o es significativa o no. Entonces, aplican muchos criterios de estadística para estos puntos. En cuanto al análisis, Global Gap pide un programa de análisis basado en el análisis de riesgo, como dijimos antes, siempre basada la frecuencia de análisis de agua en el anexo FB1, perdón. En cambio, en FISMA, fuera del muestreo que pide para agua superficial, que es un muestreo con mayor cantidad de muestras, pide 20 muestras dentro de entre 2 y 4 años, o sea, aproximadamente al menos 5 muestras por año, y en el caso de agua subterránea pide menos porque se considera de menor riesgo. En el caso del agua de suministro público se considera que no hay necesidad de realizar análisis porque llama agua de suministro público o agua municipal al agua provista por el mismo gobierno del lugar para usos de consumo, con lo cual debería garantizar que esa es agua potable. Bien, en cuanto a enmiendas del suelo también hay bastantes diferencias. Global Gap considera el estiércol crudo como una posibilidad y considera que para cultivos de árboles se puede aplicar antes de la brotación o en periodos más cortos según la evaluación de riesgo, pero no se puede aplicar nunca dentro de los últimos 60 días previos a la cosecha. En general, para todos los cultivos, Global Gap considera nunca menos de 60 días previos a la cosecha. Para el caso de verduras de hoja, sí considera que siempre hay que aplicarlo antes de la plantación. Y para el caso de todos los otros cultivos, siempre 60 días previo a la cosecha, nunca
más cerca de la cosecha. En el caso de la adenda de FISMA y de la ley de FISMA, no hay una declaración oficial en cuanto a algunos puntos de enmienda del suelo, sino que ellos hacen referencia al programa de NOP, o National Organic Program, que es el programa de orgánico de Estados Unidos, como normalmente lo conocemos, en el cual se hace referencia a que en los productos que la parte cosechable no entra en contacto con el suelo, al menos hay que esperar 90 días, y en los productos que sí entran en contacto con el suelo, al menos hay que esperar 120 días. Por esto es que es más exigente en cuanto a este tema, en cuanto a los periodos entre la aplicación y la cosecha. En cuanto a Global Gap, para el caso de utilizar compost, se pide que esté considerado dentro del análisis de riesgo y se pide que el intervalo entre el uso del fertilizante orgánico compostado y la cosecha no debe comprometer la inocuidad alimentaria. Es un poco más amplio. En cambio, en el caso de FISMA, habla de dos metodologías de compostado, el compost estático y el compost por volteo, en las cuales hay que validar que en el caso del compost estático al menos alcanzó los 55 grados durante 3 días consecutivos y después tiene que estar seguido por un proceso de curado, un tiempo de estabilización. Y en el caso del compost volteado, se tiene que validar que se alcanzaron 55 grados centígrados durante 15 días con al menos 5 volteos. Y lo mismo, siempre hay que esperar un tiempo de curado o de estabilización. Es más específico. En cuanto al estándar microbiológico, en el caso de Global Gap hay que basarse en el análisis de riesgo, y en el caso de FISMA considera como parte del estándar microbiológico de compost Listeria, Salmonella y Escherichia coli o 157. Bien, hasta acá lo que vimos son las principales diferencias, principalmente dentro de lo que es la terminología, para evitar confusiones, porque sí hay casos en los que se generan confusiones por estos diferentes términos. Lo que vamos a ver ahora son puntualmente las reglas generales en cuanto al módulo add-on. Bien, como para organizar la información, vamos a ver la información general, los documentos normativos, los pasos para alcanzar y mantener el certificado de conformidad con el módulo add-on de FISMA PSR. Después, bueno, los 4 pasos son las opciones de aplicación, de registro, de evaluación y de aprobación. Vamos a ver muy brevemente las reglas de registro de organismos de certificación, porque este webinar fue más enfocado para los productores o los asesores que ya están certificando, no para los organismos de certificación. Luego vamos a hablar sobre algunas normas de acceso a los datos, las tarifas de registro de los productores y finalmente sobre el certificado de conformidad. Bien, en cuanto a información general o a antecedentes generales, los módulos add-on de Global Gap, todos ellos, crean un marco en el que el productor puede cumplir con un conjunto de requisitos que es adicional al cumplimiento del estándar Global Gap IFSD 5, con base en el hecho de que estos puntos de control y criterios de cumplimiento son voluntarios. La verificación en contra de ellos no está cubierta por la acreditación de Global Gap. O sea, el estándar de Global Gap sí está acreditado, pero los módulos add-on no están acreditados. ¿Cuál es el alcance? Cualquier producto en el alcance de frutas y verduras del estándar de ISO. Y países de aplicación, todos los países que produzcan con intención de vender sus productos en Estados Unidos. Acá hay algunos links, pero no vamos a entrar en ellos ahora. Son links sobre la FDA y la ley en sí. Bien. Ahora sí vamos a entrar un poco en lo que más lo que más van a necesitar ustedes, que es, bueno, qué documentos yo tengo que llenar o qué documentos están involucrados para poder solicitar la certificación o la auditoría de este módulo. El primer documento es el acuerdo de certificación y sublicencia de Global Gap. Este es el documento que se utiliza o se firma entre el organismo de certificación y el productor, ¿sí? Después está el acuerdo de certificación y sublicencia de Global Gap, el cual se firma entre el organismo de certificación y Global Gap a través de Food Plus. Luego tienen la lista de verificación del módulo add-on de FISMA PCR de Global Gap, que esta lista de verificación ya se encuentra disponible en los documentos
de la página web de Global Gap en español, los puntos de control y criterios de cumplimiento del módulo add-on, FISMA PCR, eso también ya se encuentran disponibles en español, las reglas generales del módulo add-on FISMA PCR, las reglas generales de Global Gap, que siempre son el paraguas bajo el cual están todas las normas, y las noticias técnicas para los organismos de certificación o las actualizaciones de la normativa. Una aclaración, ya les mencioné que el módulo DON tiene un anexo porque estábamos hablando de las diferentes metodologías de análisis de agua permitidas. Los puntos de control y criterios de cumplimiento tienen 2 anexos. Esos anexos no los van a encontrar en la lista de verificación, que esa es una pregunta que a veces recibimos, sino en los puntos de control y criterios de cumplimiento. Y estos anexos, uno se refiere a todo el tema de enmiendas de suelo, y el otro se refiere a todo lo que tiene que ver con metodología de análisis de agua. Ambos anexos son obligatorios, no son información opcional. Bueno, estos documentos, como les comenté, los pueden encontrar en www.globalgap.org. El idioma oficial es en inglés, pero ya están todas las traducciones disponibles en español. Y una vez que entran a la página, tienen que entrar en documentos, que es donde está marcadita la flecha roja en la presentación. Y en esa lista de documentos ustedes pueden buscar fácilmente los relativos a este add-on, escribiendo FSMA en el buscador. Pueden filtrar por idioma, pueden filtrar como a ustedes les resulte más cómodo, pero están todos los documentos disponibles y son totalmente gratuitos. Bien, ahora sí vamos al paso a paso de cómo llegar a obtener la certificación. Inicialmente, como prerequisito, está claro que ustedes tienen que tener un certificado Global Gap, tienen que ser productores certificados Global Gap, o tienen que estar registrados para recibir la auditoría, y podrían recibir la primera auditoría de Global Gap junto con el módulo add-on de FISMA PCR. Pero no se puede pedir la auditoría de FISMA PCR individualmente sin la certificación Global Gap. Lo mismo que tienen que usar el mismo organismo de certificación para ambas auditorías. Es una auditoría que se realiza de manera conjunta. No pueden querer certificar Global Gap IFA con un organismo de certificación y el add-on de FISMA con otro. Es importante que chequeen que su organismo de certificación tenga la acreditación, la habilitación para auditarles este módulo también. Luego, otra cosa que es importante es que tanto las opciones 1 como las opciones 2 tienen la posibilidad de solicitar esta auditoría. En el caso de las opciones 1, tanto los productores individuales como los productores multisitios, tengan o no tengan sistema de gestión, en ambos casos pueden solicitar la auditoría de este add-on. Bien, ¿cómo es el proceso de registro? El proceso de registro es muy similar al proceso de registro de Global Gap. Los productores deben registrarse con un organismo de certificación aprobado para llevar a cabo la auditoría de este módulo, el cual debe ser el mismo de certificación que ha realizado la auditoría de IFA-FB, como lo mencioné anteriormente. La aplicación y el acuerdo de sublicencia con el organismo de certificación se firman como una adición o como parte de la aplicación existente del organismo de certificación, y los aranceles de registros aplicables se pagan antes de la evaluación. Bien, dentro del proceso de evaluación, inicialmente, cada productor debe hacer su propia autoevaluación. Esto es sumamente importante porque no es suficiente con que el productor haya hecho la autoevaluación, o en el caso de los grupos hayan hecho las inspecciones internas solamente de Global Gap, porque si piden esta certificación dentro del alcance, tienen que tener hecha la autoevaluación de este punto también, con la lista de verificación que pueden encontrar en la página. En cuanto a inspecciones de terceras partes, la evaluación externa debe realizarse junto con la auditoría de Global Gap. El módulo add-on FISMA PCR puede evaluarse a través de una auditoría de escritorio solamente en el caso de las fincas auditadas con IFA-FB entre el 1 de enero del 2018 y el 30 de abril del 2018. La duración de la evaluación depende, entre otros factores, de la complejidad de las actividades, el tamaño del área bajo certificación y el número de participantes auditados. Pero al menos se considera 1 hora de evaluación extra por parte del organismo de certificación. ¿Por qué 1 hora? Porque es el tiempo mínimo para poder completar las justificaciones de la lista de verificación.
se considera que la auditoría de los puntos, los criterios, se van a ir evaluando al mismo momento de evaluar los puntos habituales de Global Gap relacionados. Pero al menos se considera una hora para el llenado de la lista de verificación. Cuando los organismos de certificación consideren, por el tamaño, la complejidad del productor, que necesitan más tiempo, es admisible que tomen más tiempo para hacerlo. Se estableció un mínimo y no un máximo. Y en cuanto a inspecciones de vigilancia no anunciadas, si el productor es seleccionado para una inspección de vigilancia no anunciada para el módulo IFA, también se inspeccionará el módulo de FISMA PSR. Bien, para continuar con el proceso de evaluación y la aprobación del organismo de certificación, esto se lo voy a mencionar muy rápidamente. El organismo de certificación tiene que estar aprobado para auditar Global Gap, tienen que enviar una carta de intención donde solicita Global Gap la aprobación para poder hacer estas auditorías, tiene que pagar una extensión del alcance y tienen algunos beneficios a aquellos organismos de certificación que hayan participado de las auditorías piloto para este módulo. Una vez confirmado el pago y el contrato, que esté firmado el acuerdo de licencia y certificación, se extiende un acuerdo entre Global Gap y el organismo de certificación donde se les da un acceso a la base de datos. En la base de datos tienen que asignar a cada inspector o auditor de FISMA para un examen en línea de FISMA. Se logra la aprobación final cuando los auditores e inspectores hayan completado la capacitación en línea y hayan aprobado el examen en línea luego de la aprobación provisional. Para hacer un resumen, los organismos de certificación, y esto solo a modo informativo, los organismos de certificación tienen que tener al menos 2 personas capacitadas con un entrenamiento oficial de PSA. Estas personas, además de estar capacitadas en esto, tienen que hacer el curso online, sea en vivo o grabado, el webinar para organismos de certificación sobre este tema, y tienen que rendir un examen online. Además de eso, pagar y firmar los acuerdos, y recién ahí el organismo de certificación queda aprobado para poder realizar estas auditorías. Bien, esto es un poco lo que les estuve mencionando recién. Esto es un ejemplo de un certificado de entrenamiento oficial de PSA. PSA es la Produce Safety Alliance, que se lo mencioné al principio, que es el organismo que de alguna manera da validez a las capacitaciones oficiales. Global Gap tiene entrenadores oficiales para PSA como una herramienta para facilitarles el acceso a estos entrenamientos. Entonces, en caso de que ustedes requieran hacer un entrenamiento de PSA y no tengan disponible en la zona, se pueden comunicar con Global Gap y consultar por los próximos entrenamientos, o incluso se pueden solicitar cuando hay varios productores o varias personas que tienen interés en realizar este curso, se puede organizar. Esto es una forma de Global Gap de facilitarles el acceso a estos entrenamientos, porque muchas veces se dan solo en algunos países y los costos de viaje son muy grandes. Entonces, bueno, cualquier consulta sobre esto se pueden dirigir al mail de support que les envié al inicio. En cuanto al proceso de aprobación, los requisitos para alcanzar y mantener la conformidad con este módulo, ustedes van a ver que si miraron la adenda, hay solamente puntos mayores o recomendaciones. Los puntos mayores son todos los puntos que la ley ya tiene definidos como obligatorios. Las recomendaciones son los puntos de agua, ya que los puntos de agua aún no se reglamentaron, no entraron en vigencia. Recién van a entrar en vigencia en el 2022. Cuando los puntos de agua de la ley de Estados Unidos entren en vigencia, en este módulo add-on van a pasar de ser recomendados a ser mayores, ¿sí? Como en todos los checklists de Global Gap, siempre hay que justificar todos los mayores, todos los no aplica y todos los no cumple. Luego, un resumen de las no conformidades tiene que estar disponible en la base de datos dentro de los 5 días desde el momento de la reunión de cierre. Esto es algo que hace el organismo de certificación. Luego de cerrar la auditoría, carga este informe en la base de datos, y las no conformidades tienen que cerrarse dentro de los 28 días, como lo indica el Reglamento General de Global Gap. Los reportes de acciones correctivas tienen que estar disponibles al momento del cierre de la auditoría, y el certificado de conformidad se otorga una vez que todos los puntos de control mayores aplicables demuestran estar cumplidos,
o las acciones correctivas tomadas han sido aceptadas por el organismo de certificación. Y algo importante de aclarar es que las no conformidades de la adenda de FISMA no tienen impacto sobre el nivel de cumplimiento del estándar de Global Gap. ¿Qué quiere decir? Que en ningún caso se suman las no conformidades. El cálculo de cumplimiento de Global Gap IFA es igual que siempre, y las no conformidades de la adenda de FISMA se controlan aparte. Bien, en cuanto al acceso a la información, el nivel de visibilidad de datos va a estar acordado y firmado dentro del registro con el organismo de certificación. El productor o el grupo de productores es el dueño de la información y es el responsable de determinar y otorgar el nivel de derecho de acceso a datos. El acceso a la base de datos de Global Gap puede ser público, o sea, es público cuando se ve solamente el estado de la certificación del módulo add-on de FISMA, y después hay un acceso a la base de datos de Global Gap al cual solamente pueden acceder los observadores. Los observadores de FISMA son participantes del mercado que firmaron términos de referencia, según el reglamento de Global Gap. En general van a ser importadores de Estados Unidos. Y lo que va a poder ver es la información de la compañía, la información de contacto expandida, datos de cantidad y los siguientes archivos en PDF. El informe de inspección de FISMA, el informe de inspección de IFA, el resumen de las no conformidades, el informe de las acciones correctivas y el certificado de cumplimiento. Esto es solo para que vean un ejemplo de cómo vería un observador de FISMA la información. No vamos a entrar en detalle sobre esto. Esto es la tabla de tarifas de registro de los productores. Las tablas de tarifas internacionales incluyen tarifas de registro de productores basadas en hectáreas de producción cubiertas por el módulo add-on FISMA, y hay descuento en el caso de los grupos. Ustedes pueden ver ahí que según las hectáreas, las tarifas van creciendo directamente, y en el caso de los grupos de productores, en función del número de productores, hay un valor de descuento que va creciendo. Bien, esto sería el template del certificado de FISMA que ustedes recibirían una vez certificados. Es solo a modo de ejemplo para que vean cómo es. Y ahora sí entraríamos a hablar un poco de los puntos de control y criterios de cumplimiento sin entrar en demasiados detalles, así tenemos tiempo para responder todas las consultas que están llegando. Esto solo para que vean la estructura, es la misma estructura de Global Gap. Tiene asignado un número de puntos, un criterio de cumplimiento, un nivel de cumplimiento, lo mismo que todos los puntos que todos los documentos de Global Gap. Y ahora sí el contenido. En cuanto al contenido puntual de la adenda, está ordenado en función del tema. En el punto PSR1, que es el apartado C, se refiere a todo lo relativo a calificación e información del personal. El PSR número 2, el apartado F, habla de todo lo que tenga que ver con modificaciones orgánicas del suelo, que es lo que nosotros también llamamos normalmente enmiendas orgánicas o fertilizantes orgánicos, tanto de origen animal como desechos humanos. El PSR3, apartado K, habla de todo lo relativo a las actividades de cultivo, cosecha, empaquetado y almacenamiento. PSR4, apartado L, habla de todo lo que es equipos, herramientas, edificios y saneamiento. PSR5, que es el apartado O, habla específicamente de registros. Todos estos puntos son mayores hasta ahora. El PSR6 y el PSR6, apartado E, agua de uso agrícola de precosecha. Estos son los puntos recomendados, todavía hasta que entren en vigencia dentro de la ley en el 2022, que van a pasar a ser mayores. PSR7, apartado E, agua de uso agrícola de pre y post cosecha. PSR8, apartado L, equipos, herramientas, edificios y saneamiento, y los dos anexos que les mencionaba, el anexo 1 sobre agua de uso agrícola y el anexo 2 sobre modificaciones del suelo. Algo que me gustaría aclararles es que, para los que no manejan del todo la ley de Estados Unidos, no tiene exactamente esta estructura de capítulos, sino que en la adenda se agruparon por tema, ya que cuando uno ve los 7 capítulos de la ley de Estados Unidos, en realidad en todos los capítulos se habla de registros, de calificaciones del personal, de monitoreo. Acá lo que se hizo fue ordenarlo de una manera que sea más simple abordar todos los requisitos.
para explicarles un poco lo que menciona el anexo 1 de agua de uso agrícola. Primero hay una introducción al agua de uso agrícola, están las definiciones de agua superficial, agua subterránea, está definido el listado de métodos aprobados por la FDA en cuanto a metodologías de análisis de agua, está el 1603, pero además están todos los métodos considerados equivalentes, y habla de algunos requerimientos adicionales, como el uso de intervalos de tiempo, que eso se utiliza en los casos en los que el agua no cumple con los requisitos esperados. Entonces se consideran intervalos de tiempo que permitan la muerte de esas bacterias que podrían contaminar el fruto. Y en el caso del anexo 2, que habla de modificaciones del suelo o enmiendas orgánicas, el proceso de tratamiento para enmiendas del suelo biológico un poco explica esto, y habla del compost estabilizado, considerando los dos métodos posibles, el compost estático y el compost con volteo, que los mencioné anteriormente cuando hablamos de la comparación entre FISMA y Global Gap, y luego habla del estándar microbiano de qué es lo esperable. Igualmente cabe aclarar que no se pide un análisis específico de calidad microbiana, sino que se pide validación de la metodología de compostado, que es distinto. Con esto tuvimos un resumen de todos los puntos que esperábamos mencionar hoy, y la idea es que ahora tengan tiempo suficiente para que podamos ir respondiendo las preguntas que hayan surgido. En el caso de que alguna pregunta no la podamos responder ahora o no nos alcance el tiempo, se pueden dirigir al mail y se las vamos a ir contestando por escrito, porque a veces no alcanza el tiempo para todas las preguntas que hay. Así que, Mónica, si vos me podés leer las preguntas, yo se las voy respondiendo. Encantada, Alejandra, muchas gracias por esta excelente conversación. Hemos aprendido bastante de FISMA y de Global Gap y de la DON, así que ahora comenzamos a las preguntas. Muy bien. Acá tenemos una pregunta que nos dice si las otras aguas residuales también aplica para las otras aguas residuales también aplica el programa de análisis. ¿A qué otras aguas residuales? No, disculpa, dice, si para las otras aguas agrícolas también aplica el programa de análisis. Ahí sí. Sí, el programa de análisis aplica exclusivamente para el agua que entra en contacto con el producto, que es a lo que FISMA denomina agua de uso agrícola. Si se puede demostrar que el agua en alguno de sus usos no entra en contacto con el producto, con la parte cosechable del producto, no aplicaría el perfil de agua. El perfil de agua es todo el muestreo de todos los análisis que hay que hacer para determinar esto. Entonces, acá es donde hay que tener cuidado con las diferentes definiciones entre lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar agua agrícola y lo que FISMA llama agua agrícola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un cultivo que crece en los árboles y tuviéramos un riego que se provee en la base del árbol, por ejemplo, un goteo que está en la base del árbol y que en ningún caso entra en contacto con el producto, ese agua de riego no se consideraría dentro del perfil de análisis. Pero si ese mismo agua se utiliza para las pulverizaciones, en el cual sí va a entrar en contacto el agua con el producto, sí habría que hacer el perfil de agua. No sé si queda claro así. Sí, muchas gracias, Alejandra. Bien. Tenemos otra pregunta, dice, en el caso de un multisitio, ¿se deben auditar todos los sitios? ¿Qué pasa si uno de los sitios tiene un producto que no le aplica PCR o la especie no la envía a Estados Unidos? En ese caso, la auditoría se va a hacer a la misma muestra que le toque la auditoría, que le toque el muestreo de Global Gap. Pero sí se puede incluir solamente algunos cultivos y otros no en el alcance de la adenda, por esto de que no solo hay productos que no se envían a Estados Unidos, sino que hay productos que están exceptuados. Igual tengan en cuenta que en el caso de que tengan productos que sí envían a Estados Unidos, aunque se encuentren exceptuados, esto no para la adenda, pero sí para la ley de Estados Unidos, en la misma auditoría, si ustedes los auditaran a la FDA para auditarles el producto que sí se encuentra cubierto por ley, les podrían pedir del otro producto, por ejemplo, todo lo que sean registros de trazabilidad y lo relativo a recupero de producto,
¿sí? A veces se está buscando mucho que como que me auditen lo menos posible, pero la FDA deja la puerta abierta para pedir más de lo que parece, solo a modo aclaratorio, pero no de la adenda. Ok, muy bien, gracias Alejandra. Tenemos otra pregunta que dice, yo cuento con un certificado de entrenamiento de FSPCA, Preventive Control for Human Food, y un certificado de entrenamiento de USDA, Preventive Control of Human Food for Qualified Individual Course. ¿Ambos certificados me sirven para el cumplimiento del ítem PSR 1.2 del módulo FISMA? No, porque en realidad el único curso que FISMA considera válido son aquellos que están homologados por PSA, por lo cual no es válido, tienen que sí o sí tener la capacitación de PSA. Ok, muy Pero esto bien, por un gracias. requisito de la ley de Estados Unidos. Ok, gracias. Después tenemos otra pregunta relativa al agua, donde dice, se determinó para la subparte E de agua. ¿Qué se determinó para la subparte E de agua respecto de sus plazos de cumplimiento para los diferentes tamaños de implementación? ¿Me la podrías repetir, perdóname? Claro, dice aquí, ¿qué se determinó para la subparte E de agua respecto de sus plazos de cumplimiento para los diferentes tamaños de implementación? Eso está determinado por el momento por la ley de Estados Unidos, que es lo que rige que sean recomendados en la adenda, que entran en vigencia a partir de 2022 para todos los tamaños, no antes. Pero los puntos de agua, que todavía son recomendaciones, FDA los puede cambiar en cualquier momento porque aún no están reglamentados. Entonces, hoy, a partir del 2022 para todas las explotaciones. Pero esto puede ser que surjan cambios en el periodo desde acá hasta el 2022, puede ser que surjan cambios, ¿sí? Sí, y precisamente, Alejandra, respecto a esta misma pregunta, tenemos otra consulta que dice si es que las preguntas de agua, ¿no es cierto?, si, dado que aún no entran en vigencia, se pueden contestar como no aplica. No, no se puede contestar como no aplica porque se consideran puntos recomendados. Si no, directamente no tendrían que estar en el check hasta que no entren en vigencia. Entonces, lo que va a pasar es que pueden no cumplirlos, pero no les afecta el nivel de cumplimiento porque es un punto recomendado, y a partir del 2022 van a pasar a ser mayores. Y en el único caso que no aplicarían sería en el caso de que no aplique realmente el punto para el productor. No, pero no porque no estén en vigencia aún. Perfecto, clarísimo, Alejandra, gracias. Y tenemos otra pregunta que dice, en relación a las acciones correctivas, los plazos para ejecutar acciones correctivas, ¿son similares al Global Gap IFA? Exactamente iguales, 28 días. Se sigue exactamente la misma regla del reglamento general con respecto a ese tema. En eso no hay ningún cambio. Perfecto. Perfecto, gracias. Y tenemos otra pregunta que nos habla sobre la determinación del tamaño de la finca, ¿no? Dice, en producciones mixtas de productos en cuanto a su destino para el mercado de los Estados Unidos, otros destinos y mercado local, es decir, tenemos un productor que tiene mercados mixtos, ¿no es cierto? ¿Cómo se determinan sus tamaños por venta? Es decir, los $25.000, ¿no es cierto? O $500.000 promedio de los últimos 3 años, ¿se determinan por las ventas combinadas o solo de aquellas que van a exportación a los Estados Unidos? Para la ley de Estados Unidos se determina en función de las ventas a Estados Unidos. Pero en el caso de la venta de FISMA, tengan en cuenta que muchas veces lo van a hacer por un requerimiento de su importador, que lo que quiere es garantizarse el producto que está comprando porque en realidad es el responsable legal en Estados Unidos. Entonces, para la ley de Estados Unidos se va a determinar por lo que se vende a Estados Unidos, pero puede ser que algún productor no esté alcanzado por la ley, porque esté vendiendo menos de $25.000 por año en el promedio anual de los últimos 3, a Estados Unidos, pero puede ser que el importador lo pida para tener una garantía de que el productor está haciendo las cosas bien. Ok, perfecto. Muy bien, gracias.
Ahora nos pregunta si es que un multisitio con solo una entidad legal se puede auditar el add-on solo a un sitio o se debe hacer a todos los sitios auditados con Global Gap. No, el alcance debería ser el mismo que de Global Gap, en este caso, porque es una misma razón social. Perfecto, muy bien, gracias. Y aquí tenemos otra consulta que nos habla sobre plazos. Dice, ¿a partir de cuándo es obligatorio certificar el módulo FISMA para empresas que exportan a Estados Unidos? En realidad el módulo FISMA en sí es voluntario y va a depender del requisito que cada cliente les esté pidiendo a ustedes como productores. Entonces, ya hay algunos productos que los importadores están solicitando esta adenda para recibir la fruta o la verdura, y hay algunos productos que los importadores aún no están solicitando. La fecha, esto no es obligatorio, y la fecha va a depender de la medida en que cada cliente de Estados Unidos lo empiece a solicitar. Como recomendación, sería bueno que lo vayan implementando, entonces cuando se los pidan, estén preparados. Pero ya hay un montón de importadores de Estados Unidos pidiéndolo, pero no va a ser obligatoria la implementación en ningún caso. Lo que sí tiene fecha obligatoria de implementación es la ley de Estados Unidos, que está por fuera de este estándar. Muy bien, por favor, gracias. si alguno no le contesto lo que quería... perdón, Mónica. Y si alguno se queda con alguna duda más, me lo vuelva a preguntar, porque tal vez la interpreto de otra manera la pregunta. Sí, muy bien, excelente. Acá tenemos todas las personas y sus preguntas, así que cualquier aclaración particular tenemos claramente quién hizo la consulta. Después tenemos otra consulta que nos habla sobre el muestreo de las fincas a evaluar. Dice, ¿sería el mismo que Global Gap en un grupo de productores? Sí, es el mismo que Global Gap. Perfecto, muy bien. Ahora nos ponemos a hablar ya de FIS y tenemos una pregunta que dice que en caso de inscribir más de una razón social por sitio, ¿cómo es el cobro del fee? ¿Un fee por cada razón social? ¿Tienen más de una razón social por sitio? ¿Sería un grupo de productores? Yo me imagino que está preguntando por un grupo de productores, sí. Sí. En el caso de un grupo de productores se considera el valor en función de las hectáreas y luego un porcentaje de descuento en función de la cantidad de productores que hay en ese grupo. En el caso de que sean razones sociales individuales, el fee se va a cobrar por cada razón social individual. Si no fuera un grupo, si estamos interpretando que no es un grupo y no lo es, el fee se cobra por cada razón social en función de su número de hectáreas. Muy bien. Volvemos al agua, ¿cierto? Donde nos consulta si podrían ampliar los análisis que se solicitan para el agua de uso agrícola. Bien. A ver. En la adenda específicamente, si quieren, se los puedo leer el punto, no sé si ya los vieron. Dame un segundo, se los busco, se los leo. Bien. Inicialmente, y está definido así en la adenda, lo estoy leyendo de la adenda para no decirles nada equivocado. Inicialmente, el productor tiene que hacer un perfil de agua que va a depender de del origen de la fuente de agua. En el caso del agua superficial, son 20 muestras el perfil inicial. Este perfil puede llevar entre 2 y 4 años, con lo cual yo puedo hacer 5 muestras por año durante 4 años, o puedo hacer 10 muestras por año durante 2 años. Y yo ahí tengo mi perfil inicial. Con esos datos de análisis, yo tengo que calcular la media geométrica y tengo que calcular el umbral estadístico. Esos datos me van a determinar si yo tengo un agua que es apta para uso agrícola, como lo pide Estados Unidos, que son 126 para el umbral y 410 para la media geométrica, y en el caso de que no cumpla, voy a tener que tomar algunas medidas correctivas, como tratar el agua, espaciar el uso del agua antes de la cosecha y demás. En el caso de agua subterránea, que se considera más segura, se piden 4 muestras en un año.
Y eso sería el perfil inicial con el cual también calcularíamos tanto la medida geométrica como el umbral. Luego de esto, bueno, en el caso de agua municipal, como ya dijimos, no hay obligación de hacer análisis, salvo que el productor por algún motivo lo considere. Luego de esto, se van realizando muestras anuales que se van a ir agregando al perfil. Pero el muestreo inicial es este, 20 muestras para agua superficial entre 2 y 4 años, y 4 muestras para el agua subterránea a lo largo de un año. Muy bien, Alejandra, gracias. Y bueno, como nos contaba también Alejandra, todos los documentos están adquiribles desde la página web. Ahí pueden también tener más detalle bajando los documentos que nos está explicando Alejandra el día de hoy. Volvamos ahora a nuestras preguntas y ahora nos vamos al compostaje, donde nos dice ¿qué pasa si tengo compostaje y no tengo cómo comprobar la metodología? En realidad lo que pide, depende si el compost lo haces vos o si lo compras. En el caso que el compost sea comprado, bueno, obviamente hay que pedírselo al proveedor. En el caso que uno hace el compost, debe validar su proceso de compostado a través de registros de las fechas en que empezó a hacerlo, las tomas de temperatura, qué valores dieron. Si tienen un registro completo del proceso, eso validaría el proceso. En el caso que por algún motivo no lo tengan o consideren que no pueden validar su compostaje, deberían tratar ese compost como si fuera estiércol fresco, con los parámetros de estiércol fresco, en cuanto a la cantidad de días que hay que dejar libres entre la aplicación y el momento de cosecha. Entonces esa sería una manera de cumplir ese punto. Muy bien, y sigamos por favor con el compost. Dice, si el guano que se utiliza para mejorar el suelo tiene aplicado 60 días antes de la cosecha, ¿este necesita análisis previo o basta con demostrar que fue utilizado 60 días antes de la cosecha? En el caso del estiércol que se considera fresco, no pide análisis, lo que pide es esto de los tiempos. Tengan en cuenta que 60 días es lo que pide Global Gap, pero FISMA tiene periodos más largos en función del tipo de producto, que van de 90 a 120, y en el caso de los productos de hojas frescas, o sea, de hoja, que tienen que ser sí o sí previo a la plantación. Pero si cumplen con eso, no hay registro de análisis. Muy bien, muchas gracias. Y acá nos vamos a un caso de cultivo de espárrago. Dice, por favor, quisiera saber cómo sería el caso de cultivo de espárrago. ¿Aplica en campo y también en paqui? En caso de que no aplique, ¿qué pasos debemos tomar para cumplir con FISMA? En el caso de los cultivos de espárragos, particularmente están en la lista de productos exceptuados por la ley, dado que se considera que habitualmente se comen cocidos, nunca crudos. Lo que sí deberían tener en cuenta, en el caso de que pudieran venir a auditarlos por otro producto, es que la FDA siempre puede pedir trazabilidad, todo lo que es etiquetado, loteado y demás, y todo lo que es simulacro de retiro de producto, procedimiento de retiro de producto, contactos y demás. Lo ideal siempre es que, aunque el producto esté exceptuado, y esto hablando de la ley de Estados Unidos, no hablando de la adenda, pero que siempre tengan un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque la ley de Estados Unidos se enfoca en lo microbiológico, porque para ellos es lo más significativo en cuanto al nivel de daño y en cuanto a la probabilidad de que ocurra. Pero no deja de lado la contaminación química y física. Entonces, como recomendación general, los que estén produciendo para Estados Unidos, tengan siempre un análisis de riesgo, aunque el análisis de riesgo diga que los riesgos son mínimos, pero que lo tuvieron en cuenta. Muy bien, gracias. Y mientras tanto quiero pedirle a la persona que hizo la pregunta sobre el riego por goteo, si pudiera volver a escribirla, dado que no se entiende bien. ¿Bien? Así que como es la primera que tenemos sobre riego en particular, no me gustaría que quedara fuera. Así que si la puede volver a escribir, se lo agradecemos. Bien, ahora tenemos una pregunta que hablaba sobre el orden de las auditorías y la certificación, que voy a leerla para que aprovechemos de aclarar bien este tema, ¿no? Dice, si el agricultor o empresa no tiene Global Gap, pero sí otra certificación de buenas prácticas agrícolas, para solicitar la auditoría del add-on FISMA, primero debería certificar el Global Gap y luego la auditoría de FISMA.
Puede certificar primero Global Gap y después pedir FISMA, pero lo ideal sería que pida las dos auditorías juntas, porque es una auditoría que está recomendada hacerla en conjunto, por separado. Entonces, es preferible que al momento de registrarse en el organismo de certificación, junto con la auditoría de Global Gap, pida la adenda de FISMA y reciba una sola auditoría. Ok, muy bien. Acá tenemos otra pregunta que habla sobre la gradualidad de los cumplimientos. Dice, respecto a los puntos de control de Global Gap, ¿tienen gradualidad de cumplimiento? ¿Qué diferencia respecto de los puntos de control de FISMA hay en este sentido? ¿Puede haber una sanción o retención o rechazo por no cumplir solo un punto de control? Bien, en cuanto a esto, si es que entendí bien la pregunta, si no me la preguntan de nuevo, pero creo que estoy interpretando bien, el módulo FISMA, la adenda FISMA, tiene solamente puntos mayores y puntos recomendados. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el add-on es lo fundamental de la ley de Estados Unidos, con lo cual son mayores para la ley, y lo que está como recomendado son solamente los puntos de agua que aún no entraron en vigencia. Entonces, cuando entren en vigencia la ley, acá van a ser mayores. Con lo cual no hay gradualidad de puntos, no hay menores, o sea, no hay menores, o son mayores o son recomendados. Por otro lado, esto, como lo aclaré en algún momento, no se calcula junto con el puntaje final de Global Gap. Ustedes podrían tener la auditoría de Global Gap cumplida completamente y podrían tener no conformidades en esta adenda. Si ustedes tienen no conformidades en esta adenda, en los puntos recomendados no tendrían mayor problema, en los puntos mayores tienen 28 días para levantarlos, y si levantan, lo que no van a recibir es la emisión del certificado del módulo add-on de FISMA, porque no alcanzarían el 100% de los mayores. Ok, perfecto. Sí, a mí me parece que está contestada la pregunta, de acuerdo a lo que yo logro entender. Ahora que tenemos otra pregunta sobre el tema de los laboratorios, dice si es que ya existe alguna lista de laboratorios que estén acreditados para el análisis de agua. No, no hay listas, eso cada uno tiene que chequear en su región, y los temas de agua realmente están siendo actualizados permanentemente por la FDA. De hecho, la lista de metodologías equivalentes no tiene demasiado tiempo, es bastante nueva. Entonces, no se ha generado ninguna lista de laboratorios. Cuando ustedes van a pedir el análisis, tienen que pedir que estén acreditados para la metodología, y normalmente cuando les entregan el resultado del análisis, figura en el informe con qué metodología se realizó. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta puntual sobre una granja que procesa nueces de Brasil y dice que si para su producto aplica Global Gap y el módulo add-on de FISMA. Para Global Gap sí, pero habría que ver en la lista de excepciones, en la ley de Estados Unidos, porque está muy específico cuáles nueces aplica y cuáles no, por ejemplo. Creo que la nuez pecan sí, ahí sí necesitarían ir a la ley y buscar el listado de los productos no aplicables, para ver en cuál de estos productos entraría este tipo de nuez en particular. Perfecto, muy bien. En relación a los servicios higiénicos, pregunta si pueden ser pozos sépticos en el campo. Con respecto a los servicios higiénicos hay bastante, es uno de los puntos más fuertes, que hay que demostrar que esos pozos no podrían contaminar de ninguna manera ni el campo, o sea, ni la producción, ni a las personas, ni a las napas de agua. Entonces, es muy difícil generalizarlo, hay que evaluar muy puntualmente, hacer una evaluación de riesgo muy puntual de cada campo, porque además la ley habla bastante de lo que es la gestión de los residuos, de los desechos que quedan ahí, y la verdad que hay que evaluar en particular, es muy difícil generalizarlo. Bien, bien. Y tenemos acá una pregunta que habla sobre, nuevamente, el agua. El agua parece ser un tema de mucho interés en FISMA, ¿no? Dice FISMA, sí, en la parte de agua, dice que las frecuencias para perfiles iniciales deben realizarse en agua no tratada, la parte 112.46. La duda de
muchos productores es que si les es aplicable hacer las pruebas de agua cuando es tratada, por ejemplo, tratamiento con cloro, ultravioleta, etcétera, en agua agrícola. Bien, en ese caso, si ustedes directamente ya hacen el tratamiento porque prevén que la fuente de agua no va a cumplir el perfil, lo que hay que desarrollar es, en función del tipo de tratamiento que estén realizando, un análisis de riesgo y definir con qué frecuencia ustedes van a tomar muestras para validar que ese proceso sigue siendo eficaz. Entonces, no está especificado qué muestras tienen que tomar en el caso del agua tratada, sino que pasa esto de que cada uno va a tener que definirlo en función del método de tratamiento que esté realizando. Entonces se pueden hacer, por ejemplo, actividades de seguimiento, sí hay que tener monitoreos permanentes para demostrar que el tratamiento se estuvo haciendo durante todo el tiempo, pero la definición de cantidad de análisis en ese caso va a depender del análisis de riesgo de cada productor. Si hay algo que es sumamente importante, tanto para la ley de Estados Unidos como para la DON, es que no sirven como análisis de riesgos generales o regionales, sino que para cada caso hay que ver específicamente la situación, la calidad inicial de agua, el tipo de tratamiento, la forma en que conducen ese agua todo el tratamiento, la capacitación del operario que hace el tratamiento. Es como que van a tener que evaluar cada situación particular, pero eso la ley no define cuántas muestras tomar. Muy bien, gracias. Nuevamente otra pregunta sobre capacitación. Nos dice que si recibió capacitación de FISMA, me imagino que se refiere a la PCA, ¿no es cierto?, al que ya comentaste, Alejandra, ¿puedo pasar a ser supervisor de huerto en varias empresas o solo puedo usarlo para una empresa? El supervisor de huerto tiene que ser una persona que esté todo el día en el campo, no tiene que ser el técnico que está recorriendo. Lo que sí puede pasar es que si esta persona recibe una capacitación oficial de PCA, pueda capacitar a los supervisores con todo el programa de PCA, porque el punto es que la persona que está todo el día en el campo, el responsable de inocuidad de cada campo, sea el que esté capacitado. Lo que se busca es que las personas que están trabajando en el día a día sean las que estén más involucradas en la capacitación del tema, que lo comprendan para poder hacerlo parte del día a día. Entonces, en ese caso no serviría, por ejemplo, un técnico que sea representante, la persona capacitada o el supervisor de capacitado de varias empresas a la vez. Debe haber sí o sí un supervisor por campo, y de hecho es fundamental, dentro de lo posible, que sea la persona responsable de la producción, lo que normalmente llamamos el productor, aunque a veces hay empresas donde la persona que está sea un ingeniero agrónomo o sea un encargado de campo que está todo el día, pero hay que tomar en cuenta eso, no puede ser un técnico que esté recorriendo diferentes productores. Muy bien, gracias. Y aquí tenemos nuevamente la pregunta sobre el riego, que ya llegó más explicada. Dice, tengo plantación de frutales y mi riego es por goteo. La pregunta dice, ¿no es necesario sacar los análisis de agua? Dice, pero si en mi evaluación de riego indica que puedo tener falla en las mangueras y el agua entra en contacto con la fruta, en ese caso tendría que sacar muestras de agua. ¿Y cuál sería la mejor forma de tomar la muestra, y en qué punto de toda la instalación? Bien, fueron muchas preguntas juntas. Entonces, vamos por partes. Sí, bastantes preguntas. Muy bien. A ver, Alejandra, ahí cómo hacemos. Vamos por partes. Primero, si este agua no entra en contacto nunca con el producto, y el caso de una rotura de una manguera fue una situación que ocurre muy excepcionalmente, lo que se puede hacer es no tomar las muestras de agua, pero tener un plan de contingencias con la fruta que se vea mojada por ese agua en el caso de que hubiera una rotura de manguera. Si el agua no se usa, no entra en contacto con el producto, pero después ese mismo agua la usamos para pulverización, o la usamos para protección de helada, o la usamos para cualquier proceso que vaya a entrar en contacto con el producto, hay que hacer el perfil de agua. Por eso vuelvo a repetirles que es fundamental el análisis de riesgo puntual en cada situación, ¿no? Es muy difícil generalizar en este caso, porque hay que ver exactamente cuál es el sistema, cada cuánto se rompe, para qué otras cosas uso el agua, si es agua de perforación, si es agua superficial.
es como que no se puede generalizar. Pero sí, en el caso de que nunca entre en contacto con el producto, bajo ninguna circunstancia, podría no hacerse el perfil de agua. La otra pregunta tenía que ver con la toma de muestra de agua, si no me equivoco. Siempre hay que seguir los lineamientos de toma de muestra de agua. Bien. En cuanto al punto de muestreo, volvemos a lo mismo. Lo que pide la ley es que sea el punto más representativo del sistema de riego. En algunos casos, por ejemplo, en el riego por goteo, se considera tomar la muestra a la salida del sistema, al final. Porque si en el final quiere decir que entonces estuvo bien. Pero la ley no define dónde tomar la muestra, sino que lo deja a criterio, en función del análisis de riesgo, lo deja a criterio de más representativo del sistema de riego. Lo único que se aclara es que nunca se puede tomar, por ejemplo, si el agua que estamos usando de perforación se usa para riego y se usa para el agua de consumo de la casa, nunca se podría tomar en la canilla de la casa. Tiene que ser un punto representativo del sistema de riego. Y después, en cuanto a la metodología de toma de muestra, lo que se aclara es que en ningún caso, siempre hay que tomar, digamos, la recomendación del laboratorio con el que vamos a hacer la muestra, porque el laboratorio es el que nos va a dar las pautas de cómo ellos esperan la muestra. Lo que sí es obligatorio, es como es una muestra microbiológica, que siempre se realice en un recipiente estéril, nunca en una botella de agua, nunca en una botella de otra cosa. Que se tome un recipiente estéril, que se abra al momento de toma de muestra y no antes, y que se tome la muestra en un lugar del agua de río que esté corriendo el agua para que sea más representativa, nunca tomarlo en un lugar estancado. Después el resto de las condiciones las tiene que establecer el laboratorio. Por ejemplo, es muy común que les pidan que la muestra la lleven dentro de una heladera con hielo para evitar que haya reproducción de bacterias durante el transporte. Y otra pauta que sí hay que tener en cuenta es que nunca tienen que pasar más de 6 horas entre la toma de muestra y el ingreso al laboratorio, pues si no la muestra pierde validez. Creo que respondí todas las preguntas o me faltó de esas. Sí, muy bien, muy bien. Fue una larga pregunta y con muy interesante respuesta. Gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas relacionadas al suelo hoy día. Diría, la pregunta dice, ¿se puede usar humus? Sí, se puede usar perfectamente considerando las mismas pautas que para todos los que sean enmiendas orgánicas. Perfecto, muy bien. Y siguiendo con enmiendas orgánicas, dice, si compro el compost, ¿tengo que pedir los registros de validación del composteo al proveedor o únicamente con los análisis microbiológicos? Ahí tenés tres opciones. Pedirle la información de validación al proveedor, que no siempre es fácil, depende del tipo de proveedor que tengan. Hacer análisis o considerar ese compost como si fuera una enmienda, como si fuera estiércol crudo. Tomar los recaudos sobre los riesgos como si fuera estiércol crudo. Siempre que haya un compost, en general, que tengan cualquier duda de que cumpla con la validación de todo lo que se pide para un compost, hay que tratarlo como estiércol crudo. Incluso si hubieran tenido un compost que está validado y que por algún motivo se mezcle con estiércol crudo, se pasa a considerar todo como estiércol crudo, como un producto sin tratar. Ok, muy bien, gracias. Y en este caso nos habla sobre el cultivo de mandarina. ¿Cómo pruebo que la fruta no tuvo contacto con el estiércol o el agua de riego? No, ustedes no prueban que no tuvo contacto con el agua o con el estiércol, sino lo que se busca es demostrar que el proceso se hizo bien a lo largo de todo el ciclo productivo. O sea, es muy difícil probar particularmente esta situación de que no tuvo contacto, pero sí hay que poder demostrar cuál fue el manejo del estiércol, cuál fue el manejo del agua, lo mismo con que hay que tener, por ejemplo, política de producto caído para demostrar que el personal está entrenado en no cosechar producto que encuentran en el suelo. Hay que tener una política de, cuando hablo de política son instrucciones o capacitación del personal, en las cuales capacitan al personal para no cosechar producto que pudiera estar contaminado con cualquier tipo de materia fecal. Lo que se demuestra es que el proceso se hizo a lo largo de todo el año bajo el concepto de buenas prácticas agrícolas. No se puede demostrar puntualmente que un producto no tomó contacto con el agua o con el estiércol. No sé si respondo la pregunta. Sí, me parece bien. Yo creo que está respondida. Si no, ya sabemos, Alejandra nos ha invitado a seguir
contactada con ella, mandándole correo para aclarar cualquier duda que quede, a pesar de las preguntas que han sido súper interesantes y excelentemente bien contestadas por Alejandra. Ahora viene otra pregunta que tiene que ver con la certificación. Dice, ¿qué se hace en el caso de que mi organismo certificador aún no esté acreditado para hacer el módulo PCR al momento de renovar mi certificado? Lo ideal sería consultar la situación particular del organismo de certificación en cuanto a cuánto va a demorar en aprobarse para el módulo. Porque la idea es que todos los organismos de certificación están en proceso, están intentando aprobarse. Y no es un proceso tan largo como Global Gap. Tiene más que ver con que ellos cumplan los requisitos, por ejemplo, del entrenamiento de PCA, que es como el requisito más exigente. Si no, la única forma de recibir la auditoría con la adenda es cambiarse un organismo de certificación aprobado para auditar esta adenda. Pero bueno, habría que ver el caso particular del organismo de certificación y cuánto se esperaba, y cuánto tiempo tienen que esperar para estar habilitados o aprobados para hacer esta auditoría. Muy bien, gracias. Y a propósito de ello, yo tengo una pregunta sobre cómo se ha comportado el mercado en relación a incorporar el add-on. ¿Qué porcentaje de los previos certificados al día de hoy han solicitado la auditoría voluntaria de FISMA? Aún no tenemos las estadísticas porque está justamente en un momento de mucho cambio el dato, particularmente en el hemisferio sur. Hubo una gran demanda al momento de la temporada del físico este invierno, y ahora está habiendo una demanda muy grande para la temporada de frutales de pepita, ahora para el verano, que es la época de cosecha. Pero recién vamos a tener estadísticas más claras el año que viene, cuando se estabilice, porque es permanente la demanda y hoy no tenemos un dato concreto. Lo que sí tenemos es que la mayoría de los organismos de certificación de Global Gap están en proceso de aprobación para poder hacer las auditorías de FISMA. Hay pocos organismos de certificación aprobados hasta ahora, que son un poco los que vienen liderando el proceso y habilitaron auditores muy rápidamente, pero por esto mismo Global Gap está dando el curso de PCA para facilitar la incorporación de auditores a la aprobación de esta adenda. Pero hoy todavía no hay estadísticas en función de que se está moviendo muy rápido, el cambio es permanente. Perfecto, bueno, vamos a esperar esas estadísticas prontamente. Me imagino que van a ser publicadas en la web de Global Gap, ¿no? Que siempre está entregando bastante información. Volviendo nuevamente a la certificación, nos pregunta que si FISMA es voluntaria, ¿puedo evitar hacerla o algún cliente me puede obligar a hacerla o basta que tenga Global Gap? No, en realidad es voluntario. Lo que les va a pasar es que puede ser que un importador les diga que si ustedes no hacen esta venda, no les quieren comprar, igual que hacen muchas veces con Global Gap, porque es una forma que tienen para garantizarse un cumplimiento mínimo. Pero es voluntaria, en ningún punto va a ser obligatoria desde el punto de vista de Global Gap. Esto va a depender de la demanda de los clientes que tenga cada uno. Perfecto, gracias. Y dice acá la pregunta, si es que necesariamente tiene que haber una persona debidamente capacitada para poder certificarse FISMA. Sí, obligatoriamente, lo ideal es que sea... ¿Cómo? Disculpa, sí, yo me imagino que se refiere para certificarse con el add-on, ¿no? El PCR. Sí, tanto para la ley de Estados Unidos como para el add-on, eso es un punto fundamental, porque ellos basan su concepto de evitar los riesgos en función de conocerlos. Entonces, lo que esperan es que, incluso lo que esperan es que el mismo productor, el responsable de la producción, sea quien realice el plan de inocuidad. O sea, lo que esperan es que la persona más involucrada en el proceso sea la persona que se capacite, que pueda demostrar esta competencia. Puede ser el productor o puede ser un encargado que esté a cargo de la producción, a lo que ellos llaman en el add-on como un supervisor. Pero es obligatorio que haya alguien capacitado bajo el programa de formación de lo que sería AFDO, que es el organismo que habilita las capacitaciones formales de FDA.
Perfecto. Y aquí tenemos una pregunta que dice, ¿es necesario demostrar, perdón, es obligatorio demostrar que la fruta no está contaminada con Escherichia coli para Global Gap? No, esto es igual que las certificaciones Global Gap habituales, donde lo que se certifica no es como una muestra del producto final, sino lo que se demuestra es que el proceso se hizo de manera correcta a lo largo de todo el ciclo. Un análisis, por ejemplo, microbiológico del producto final no podría demostrar que todo el producto está no contaminado. Si un análisis que dé mal podría considerar que todo el producto está contaminado, pero no se solicita este tipo de análisis porque no es garantía de cumplimiento. Lo que nosotros buscamos es que el proceso se haga de manera correcta. Muy bien. Y en relación a los tiempos, tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el tiempo de extensión de un certificado Global Gap para una producción en paralelo, rancho y empaque? ¿Y cómo puede afectar la solicitud de una extensión del certificado? Sabes que ahí no entiendo lo que me está preguntando. Okay, sí, lo podemos dejar para que lo puedas responder después. Tenemos la persona que hizo la pregunta, Dale. le podemos tratar de aclarar. ¿Bien? Ahora, Sí, por tenemos favor, que le envíe el mail un poco más detallada la situación, porque no entiendo, no sé en qué contexto está preguntando. Perfecto, muy bien. Le vamos a pedir ahí Bien. que nos vuelva a reenviar la pregunta al mail de Alejandra, ¿no? Después Dale, tenemos gracias. otra consulta sobre la pregunta 8.7 referente a las fecas de animales silvestres en el campo. Nos preguntan cómo abordar esa pregunta, valga la redundancia. Bueno, yo les cuento. En ningún momento se pide que se excluyan los animales silvestres, ni que de ninguna manera se maten, ni nada por el estilo. Lo que habla la ley de Estados Unidos es del concepto de coexistencia. Si ustedes van a la ley, habla de una palabra que se llama cogestión, que la verdad que en español para mí no existe, y lo que quiere decir es coexistencia. Quiere decir que tengamos en cuenta en operar de una manera en la cual podamos seguir nuestros objetivos ambientales, pero a la vez podamos garantizar la inocuidad del producto. Entonces, con respecto a este producto, uno de los puntos es, por ejemplo, considerar considerar no es obligatorio, la no cosecha de productos con materia fecal, la identificación, hay que hacer un monitoreo pre-cosecha para evaluar si hay algún tipo de actividad animal que pudiera poner en riesgo la inocuidad del producto, por ejemplo, heces de perro, o que hayan entrado algún tipo de jabalí o chancho y hayan contaminado el producto, todo lo que es excrementos de aves principalmente. Entonces, el concepto es, por un lado, hablando de vida silvestre, lo que podemos hacer es registrar cuando hay una situación particular y evaluar si hay alguna posibilidad de que esa situación hubiera contaminado el cultivo, o si hay que aislar una porción del cultivo para cosecharla. Y por otro lado, hay que tener en cuenta el buen manejo de todo lo que sean los animales domésticos. Pero bueno, básicamente hay que tener un sistema de control de todo lo que sea excremento animal. Ok. Volviendo al agua, dice, ¿existe alguna tabla donde se puedan subir los resultados existentes en el campo y que nos indique si estamos aptos para cosechar? Lo que existe en la página de la FDA, esto no es de Global Gap, es algo propio de la FDA, un calculador que una vez que uno ingresa todos los datos de los resultados de un perfil de agua, les calcula la media geométrica y el umbral estadístico, lo cual nos ahorra un montón de trabajo estadístico, básicamente. Pero no es que esto quiera decir que pueden o no pueden cosechar. Tengan en cuenta que el perfil de agua apunta a garantizar la estabilidad del recurso en cuanto a su componente microbiológico y no solamente en un momento puntual. Sí, una de las muestras de agua tiene que ser previa cosecha porque es un requisito, pero lo ideal es que todo este trabajo lo vayan haciendo desde antes para ir incorporando esta información al calculador. No es que esto va a determinar que puedan cosechar. Esto es lo que debería determinar, más si ustedes empiezan a hacer los análisis ahora, teniendo en cuenta que
el perfil es obligatorio a partir del 2022, lo que le va a permitir es que antes del primer año que quieran recibir la lotería, puedan tener, hablando de FDA, ¿no? La pueden recibir, estos puntos son recomendados para Global Gap, para FISMA, pero la idea es que ustedes puedan determinar si necesitan tratar o no tratar ese agua previo a estar incorporados dentro de la ley estos puntos. No sé si se entendió lo que quise aclarar. Sí, muy bien, gracias. Y de gran utilidad saber que existe esa información, ¿no? Así que muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta sobre los organismos de certificación. ¿Cómo saber cuáles son los organismos que están registrados en su país? Puntualmente es una pregunta de Perú. Bueno, una cosa antes de responder esta pregunta que me surgió ahora con lo que me preguntaron anteriormente. La página de la FDA tiene muchísima información, muchísima, disponible y gratuita. Dentro de esto está el calculador, pero además, por ejemplo, hay mucha información sobre microbiología, hay mucha información de referencia para los análisis de riesgo. Obviamente está en inglés la gran mayoría, esa es la limitante, pero tengan en cuenta el uso de la página de la FDA como herramienta porque les da mucha información. En cuanto a los organismos de certificación aprobados, y principalmente en Perú, ustedes vieron que ahora, más allá de que se publique en la página, hay representantes técnicos de Global Gap en los diferentes países y hay una persona incluso en Perú. Ante cualquier duda sobre esto nos lo pueden consultar, si quieren escriben al mail de support y yo los contacto con la persona responsable de Perú que les puede dar información sobre ese lugar en particular. Muchísimas gracias, Alejandra. Y dado que ya nos quedan solamente unos minutos, tenemos la última pregunta. Dice, en una auditoría no anunciada, además de ser inspeccionada bajo IFA-FB, ¿se verificará módulo FISMA? En el caso de no tener conformidades en FISMA, ¿qué sanciones se tendrá o qué pasará? Perdón, en el caso de tener no conformidades en FISMA, ¿qué sanciones se tendrá o qué pasará? Bien. Si ustedes tienen certificado de Global Gap y la adenda FISMA, cuando reciban una auditoría no anunciada, van a recibir la no anunciada de Global Gap y de FISMA. Esa sería la primera respuesta. La segunda respuesta es, ustedes tienen no conformidades mayores en FISMA y no las levantan dentro de los 28 días, lo que les va a pasar es que no van a tener emisión de certificado de la adenda. Pero esto es independiente completamente de la certificación Global Gap. Y no sé si tiene otra pregunta más, esta pregunta. Esa es la pregunta exactamente. Igual, nuevamente, si se requiere algo más específico, tenemos el correo que nos ha entregado Alejandra para contactarla. Bien, ha sido una intensa jornada, Alejandra. Muchas gracias por el webinar que nos has dado el día de hoy, también por la gran cantidad que nos has respondido con tanta información. Muy agradecidos a nombre de NSF y en nombre mío en particular por esta interesante jornada. Y bueno, te doy la palabra para que te puedas despedir de todos nuestros asistentes del día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Yo sé que a veces es un tema que hay muchas dudas y que es nuevo para todos, pero bueno, quedamos a su disposición en caso de que tengan más dudas o necesiten algo, pueden consultar al mail de support-Global Gap. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Hay representantes técnicos de Global Gap en prácticamente todos los países de América, o sea, abarcamos cada uno más de un país, pero tengan en cuenta solicitar toda la ayuda que necesiten, que esa es nuestra función. Y bueno, muchas gracias a NSF por esta organización y quedo a su disposición para la próxima. Muchas gracias, Alejandra. Espero que tengamos nuevas oportunidades. Que estén muy bien y que tengan un buen día. Muy buen día también a todos ustedes. No se olviden que este webinar ha quedado grabado. Prontamente recibirán la información para poder acceder a él, volver a verlo si es que tienen que aclarar algunas dudas o también compartirlo con sus colegas y de esta manera hacer mayor difusión de este add-on de FISMA, ¿no es cierto?, preparado por Global Gap. Que tengan un muy buen día, excelente jornada. Hasta luego.